Miguel Rondón, en conexión. Y ahora a las 9:23 de la mañana, hora del este, vamos a Madrid, donde se encuentra el periodista venezolano, experto en el tema electoral venezolano, Eugenio Martínez. Eugenio, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Buenos días, César. Un gusto escucharte. Eugenio, vamos a entrar un poco en los números que dio oficialmente el Consejo Nacional Electoral por boca del rector Quintero. Has hecho observaciones sobre la verdad de esos números. Él dice que hubo una participación del 42% y ante el panorama de calles vacías se estima que hubo una abstención que puede oscilar entre el 87 y el 90%. Me gustaría conocer tu parecer. Bueno, lo primero es que sorpresivamente el Consejo Nacional Electoral decidió excluir del cálculo de participación o del cálculo de abstención a las personas que no votaron en la elección presidencial del 28 de julio. Básicamente, quien no votó en la elección presidencial del 28 de julio es la amplia mayoría de venezolanos que se encuentran inscritos para votar, pero que están fuera del país y que se les negó el derecho a participar. En líneas generales, lo que hizo el Consejo Nacional Electoral fue reducir el registro electoral utilizando un término de electores activos, que es algo que estaba en la antigua Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, para aumentar porcentualmente la cantidad el dato de personas que acudieron a la elección. En todo caso, en términos absolutos, es un poco más de 5 millones de personas que el Consejo Nacional Electoral dice que votaron, y más allá de la discusión sobre si el número es real o no, ese número ya de por sí significa que la elección conjunta de Parlamento y gobernadores del 25 de mayo es con diferencia el evento electoral que menos participación ha tenido, al menos en la última década. Por lo pronto, el Consejo Nacional Electoral, léase la dictadura venezolana, está reconociendo que hay más de 8 millones de venezolanos fuera. Indirectamente. Sí, ¿verdad? Bien. Sí, de hecho, disculpa César, de hecho este es un tema relevante porque el gobierno de Maduro siempre ha negado la magnitud de la migración venezolana y ahora indirectamente, para arreglar el dato de participación de la elección, decide recalcular el registro electoral excluyendo a prácticamente todos los venezolanos que se encuentran fuera. Ya. Ahora, al margen de lo que dice el señor Quintero, realmente, ¿en cuánto se estima que fue la participación o la abstención? Porque una conlleva a la otra, evidente. Sí, el monitoreo independiente que logró hacer el equipo del comando, de lo que fue el Comando con Venezuela, de María Corina Machado, Edmundo González, llegó a calcular la participación en poco menos de 13%. Estamos hablando de poco menos de 2,5 millones de personas. En todo caso, sea el dato de este monitoreo independiente o sea el dato de valores absolutos del Consejo Nacional Electoral, la conclusión sigue siendo la misma. Es el proceso que menos personas ha convocado en la última década. De hecho, creo que es relevante recordarle al Consejo Nacional Electoral, porque algunos rectores del Consejo Nacional Electoral se quejaron de que las personas estaban inscritas para votar, pero no acudían a votar. Creo que es importante recordarle al CNE que hasta hoy, salvo que en la reforma constitucional se diga lo contrario, el voto no es obligatorio en Venezuela. El voto es un derecho que se decide ejercer o no en unas elecciones determinadas. Por lo tanto, no se le puede eliminar a nadie del registro electoral porque haya decidido no participar en uno o en varios eventos electorales porque no se siente convocado para participar en ese proceso. Eso fue antes, en las primeras elecciones del periodo democrático, que era obligatorio ir a votar, ya no. Ahora, ¿qué es lo que se eligió? Porque, por ejemplo, el señor Manuel Rosales se queja de que él perdió la gobernación por el odio que se ha desatado entre la izquierda radical, que es un nuevo término que ahora surge. ¿Cómo queda Manuel Rosales? ¿Cómo quedan los candidatos opositores que participaron? Bueno, empecemos por el Parlamento. Okay. Se estaban escogiendo 285 diputados. Vale decir que el número real de diputados ha debido ser 167. Pero se escogieron 285.
mientras hablamos, o más, un poco más tarde, el CNE va a hacer la adjudicación formal de esos 285. El 90% de esos 285 curules pertenecen al Partido Socialista Unido de Venezuela o a candidatos que fueron postulados por el Partido Socialista Unido de Venezuela. En Ujú. otras palabras, solo 29 corresponden a las distintas alianzas no PSUV, entre ellas las de Un Nuevo Tiempo y Única. En términos formales, la Ujú. cantidad de diputados que tiene el PSUV hace que sea innecesario para ellos pactar, negociar, conversar, Sí. acordar algo con los factores que no son del PSUV porque tienen suficientes votos para aprobar cualquier tipo de ley o cualquier tipo de reforma Ujú. en la Asamblea Nacional. Después tenemos el caso de los gobernadores. Se estaban escogiendo 24 gobernadores porque se incluye el tema del estado número 24, que es ahora la Guyana Esequiba, que en realidad son dos parroquias del municipio Sifontes del estado Bolívar. Ujú. De esos 24 estados, solamente un candidato que era opositor, que era el gobernador en ejercicio de Cogede, el señor Galíndez, logró la reelección. Los otros candidatos que iban a la reelección, opositores, Manuel Rosales, Manuel Rodríguez y Garrido, en el caso de Barinas, perdieron la reelección. En líneas generales, porque el nivel de votación de quien pudiese ser opositor e independiente para apoyarlos en sus estados fue insuficiente. La gente no se movió a votar y el Consejo Nacional Electoral tampoco tuvo que hacer eh, mucha maniobra Ujú. para que el mapa se vea completamente rojo. La maniobra se hizo simplemente en el caso del dato de participación. Ahora, ¿qué es lo que viene? Nicolás Maduro empezó a hablar ya de unas reformas que nos van a llevar a una suerte de elección comunal. ¿Qué es eso, Eugenio? Bueno, el Estado comunal es un viejo anhelo del chavismo y de ahora Ujú. del madurismo. Y cada vez que, especialmente desde que Maduro llegó al poder, ha visto amenazadas el respaldo popular, la carta bajo la manga es hablar de democracia comunal y de modificar toda la estructura política o administrativa del país para convertir los 24 estados, los 336 municipios y las 1.136 parroquias que tiene el país en 6.000 circuitos comunales. Básicamente lo que aspira Maduro con la reforma constitucional, más allá de cambiar el Ujú. modelo socioproductivo en la Constitución e incluir otros conceptos, otros términos de propiedad diferentes a la propiedad privada, como la propiedad comunal o la propiedad mixta y la propiedad social, es tener procesos electorales de segundo grado donde esas 6.000 comunas, esos 6.000 circuitos comunales escogen comunas. Esas comunas o los integrantes de esas comunas escogen parlamentos comunales, los parlamentos comunales escogen un gran parlamento nacional y el parlamento nacional termina designando al que es el jefe del Estado. Es el próximo paso Ujú. presumible dentro de esta reforma constitucional que sorpresivamente no se va a hacer este año como se había anunciado o se había previsto, sino que Maduro ha dicho que lo va a dejar para una discusión en la próxima Asamblea Nacional entre los diputados del PSUV y los 29 diputados no PSUV que van a integrar ese parlamento. Siendo así, estas serían las últimas elecciones vividas según los viejos criterios constitucionales, Eugenio. Bueno, las últimas elecciones realmente las de la elección presidencial del 28 de Mm. julio. Ujú. Lo que se vio el 25 de mayo es una deriva de todos los vicios, omisiones de la elección presidencial del 28 de mayo, del 28 de julio, perdón. Todavía faltaría la elección de gobernador, de alcaldes, de 335 Ujú. alcaldes, que probablemente se haga a final de año. Pero lo más probable es que si se avanza, si se permite avanzar en esta estrategia de reforma constitucional, las últimas elecciones de voto directo, universal y secreto que se hayan visto en Venezuela, por lo menos con división de gobernaciones, alcaldías, municipios y parroquias, fuesen las del 28 de julio de 2024. Lo que tenemos entonces es algo muy peculiar. La República como tal pasa a ser una especie de armatoste sin ningún sustento verdadero, sin ningún sustento constitucional. A todas estas, políticamente hablando, ¿qué tenemos? Tenemos por una parte lo que llaman la oposición radical, la que representa a María Corina Machado, así la califican
los opositores que participaron en el proceso electoral, pero como acaba de decir Eugenio, estos opositores poco hacen ya en el marco de la Asamblea Nacional. Ni siquiera tienen que pedir derecho de palabra porque lo que digan no va a valer nada. ¿Qué tenemos por delante entonces, Eugenio? Bueno, evidentemente tenemos la necesidad de la oposición de recomponerse en función de una dinámica política totalmente diferente a la que se vivió antes del 28 de julio. Ujú. Eso es el primer punto. Segundo, hay que entender cómo va a ser la respuesta, cuál debe ser la respuesta de la oposición y de las comunidades organizadas en torno a la reforma constitucional, porque un cambio de la naturaleza y la magnitud que propone o que es el anhelo de Maduro sería catastrófico para los planes de recuperar o a Ujú. volver o tener una transición desde una autocracia cerrada hasta un régimen que paulatinamente devuelva a Venezuela al camino democrático. Ya. Eugenio, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Un abrazo, César, gracias. Eugenio Martínez, periodista venezolano, experto en temas electorales venezolanos, nos habló desde la ciudad de Madrid.